Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Son las 6 de la mañana, 58 minutos, 6 de la mañana, 58. Estamos en Análisis de Café Caliente Noticias, radio digital al servicio de la verdad. Y hoy el tema de análisis es jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar, atraídos por el espejismo de las redes sociales. Bueno, no quieren trabajar, no quieren luchar, no quieren... como es que había una canción que decía, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, y una cantidad, sí, y era una canción, pero ahorita lo volvieron realidad, ¿no? Porque es que la gente no quiere trabajar, no quiere estudiar, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Pues estoy hablando estoy generalizando, pero no es total. O sea, hay una cantidad de gente que cada vez más le sacan el cuerpo a las responsabilidades, diría yo. Pero nos acompaña hoy la doctora Lina María Osorio, ella es psicóloga, especialista en educación sexual. Doctora Lina María Osorio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, Leonel, buenos días. Bueno, qué tan cierto es lo que estábamos planteando, doctora Lina, acerca de que que muchos jóvenes ya no quieren hacer nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que primero los modelos y los idearios han cambiado. Antes que los chicos querían ser, yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como mi tío, en fin. En este momento ya lo que pasa es que el modelo es el youtuber o la persona que está triunfando en redes sociales sin haber tenido que esforzarse lo suficiente, porque es un fenómeno que está sucediendo y es el fenómeno de los likes. Eh, entonces, la persona más famosa, quien tenga más likes, es la persona que está haciendo el modelo de identificación. Tiene que ver con eso por un lado. Y por otro lado, con que los papás, de alguna manera, a una generación que nos tocó duro, difícil, que nos tocó formarnos con esfuerzo, les hemos vuelto a los hijos su realidad mucho más fácil. Entonces, como se las hemos vuelto mucho más fácil, ellos no quieren ni necesitan construir por esfuerzo sus propias cosas. Entonces, nuestros hijos han tenido muchísimas más posibilidades de las que tuvimos nosotros. Primero porque los hijos en este momento son menos, no éramos tantos, y porque la capacidad económica ha crecido de alguna manera, por lo menos frente a responder a las necesidades de consumo. Entonces, los chicos en este momento ya no quieren apostarle a una carrera profesional completa ni a lo que sea esfuerzo. Y eso se debe precisamente a estos modelos de crianza y también a la tecnología, específicamente los videojuegos y todo lo que tiene que ver con redes sociales, porque lo que están produciendo es una gratificación inmediata. Por eso no hay tolerancia a la frustración y por eso esa capacidad de espera se está volviendo cada vez más difícil en ellos. Sí, hay quienes dicen hoy día que es que no he tenido la posibilidad para estudiar, pero yo recuerdo que en la época nuestra, eh, conmigo estudió un muchacho que vendía cebollas en la galería y vendía cebollas, luego terminó su bachillerato y luego hizo una carrera y es un gran profesional hoy día en Bogotá, o sea, ya se pensionó, es más, pero vendiendo cebollas, o sea, la gente tenía la capacidad de sacrificio. Hoy día no quiere la gente sacrificarse, ¿no? No, 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 no. Y digamos que esa idea de la no capacidad económica no está aplicando, sobre todo porque hay muchas opciones. Y hay muchas opciones de becas, están todos los programas del gobierno y realmente cuando un chico realmente quiere, busca la manera y lo logra. Y se va abriendo camino. Mira, hay muchas becas que se quedan sin ser usadas porque no se utilizan.
Mire, vea, me sorprendía en estos días el padre Beyman, el rector de la Universidad Católica de Pereira, cuando decía, tengo un cupo de 1.700 personas, 1.700 jóvenes, y lo han utilizado 500, y si al caso llegaremos a 700, o sea, una falta de interés por estudiar, pero impresionante, es impresionante, es impresionante. Y la gente le saca cualquier cantidad de excusas al estudio. No, lo voy a hacer el próximo año. No, lo voy a hacer de pronto si me becan, le llega la beca y después no lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, en cuanto a eso es muy interesante. Las universidades subsisten gracias a los posgrados. La mayoría de pregrados tienen un nivel pequeño de demanda y estamos hablando de universidades privadas. Ahora, las universidades del gobierno están presentando un fenómeno bien distinto porque tienen cupos llenos, pero el índice de deserción es altísimo. Y básicamente es por eso, porque los chicos no están dispuestos, entre comillas, a pagar el precio. Y pagar el precio es esforzarse, levantarse temprano, darse cuenta que no todo a uno le gusta, que uno no siempre quiere ir, en fin, que todo es un proceso y que requiere disciplina, constancia y esfuerzo. Y de hecho, muchas universidades lo que están haciendo en este momento es bajando los tiempos de las carreras. Antes una carrera duraba 5 años, más su tesis, en fin. Ahorita están tipo 4 años o menos y están ofreciendo, y esto es a nivel nacional e internacional, dobles titulaciones. ¿Sí? O dobles programas. Esto, la doble titulación es que empiezan en una universidad aquí en Colombia, luego van a Estados Unidos o a Francia, donde tengan convenio, están un tiempo allá y tienen título por ambas universidades. Y el doble programa es que empiezan una carrera y luego empiezan a ver otra al tiempo. Entonces, si ya han visto unas materias, esas se las homologan. Los chicos quieren en este momento hacer todo así, rapidísimo. Sí, hay quienes me decían ayer cuando estaba investigando sobre el tema para abordarlo con usted, doctora Lina, me decían que hay quienes se matriculan, por ahí la respuesta a lo que usted planteaba, se matriculan con el único propósito de buscar que les den rápido la visa, que le den fácil la visa. No, es que yo estoy matriculado, yo no me voy a quedar en Estados Unidos porque ya estoy matriculado en la universidad X, Y o Z. Entonces lo esgrimen con el propósito de acceder a la visa porque su propósito es irse del país definitivamente, ¿no? Sí, 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 básicamente. O son chicos que entonces están siendo emprendedores, que están trabajando de otra manera, pero el hecho de estar matriculados en una universidad les da la posibilidad de seguir siendo dependientes de la seguridad social de sus papás. Entonces sí, sí, está cambiando el imaginario, el ideario, lo que la gente se propone y cómo lograrlo. A mí ahora sí me preocupa mucho, eh, pues si uno en el futuro va a querer que una persona que lo atienda en salud, a nivel jurídico, digamos, estas decisiones que son tan importantes para la vida y que no tienen que ver solamente con lo comercial, si uno quiere que lo atienda alguien que ha tratado de pasar todo rápido, de saltarse todo, de ir brincando, a mí en lo personal no me gustaría. Sí, además a esto que usted dice, hay que agregarle algo. Anteriormente uno estudiaba, o sea, hacía la carrera y había que hacer una tesis. Y ahora Ujú. la tesis se la están pasando por la faja, o sea, facilitándole las cosas de una manera absurda a mi modo de ver. O sea, no, es que yo Mm. voy a esa universidad porque allá resulta que entonces hago otro semestre, pago otro semestre y entonces salgo yo, dizque con una especialización chirimoya, o sea, una especialización en un solo semestre. No friegue, pero con el propósito, uno, de pasar por alto la tesis porque era el coco de la universidad. Y dos, la universidad pues tratando de sacar un poquitico de beneficio económico ante la carencia de muchachos para estudiar, ¿no?
Y sobre todo, esta es una estrategia que tiene que ver, Leonel, con que el chico se enganche en una especialización, ya ahora en una maestría, y habiendo hecho el primer semestre siga. Además que antes las especializaciones eran de año y medio, 2 años, y las maestrías de mucho más. En este momento están siendo de 1 año a lo sumo, porque ha cambiado la relación al tiempo. Ahora todo es así, flash, ¿sí? Ha cambiado la relación al tiempo. Mira, eh, un ejemplo, uno pedía un taxi, uno sabía que se demoraba. Ahorita con las aplicaciones uno empieza a ver y dice, no, este se demora 4 minutos, no, todo eso no, este se demora 1 minuto, listo, este. O sea, estamos viviendo un momento de la historia en que la relación al tiempo ha cambiado cantidades, ya todo es así, muy rápido, y no nos tomamos el tiempo para disfrutar la misma existencia, para valorar las relaciones con las personas, ni para darle tiempo al cuerpo de procesar emociones y sentimientos. No, y bueno, en algunos sentidos uno va a hacer aprovechamiento del tiempo, que sea corto, pero es que en la educación, pues si salen más formados los profesionales con, eh, con 5 años, con 5 años de estudio, con 4, pues van a salir zapoteados, ¿no? Sí, sí, es lo que ocurre porque es que generalmente lo que está ocurriendo ahora es que el pregrado, o sea, la carrera está haciendo como la visita al médico general, ¿sí? Que es para que a uno lo remitan a otra parte, ¿cierto? El pregrado es la base para ver usted por dónde va a seguir, que ya es el posgrado. Y cada vez el nivel de complejidad sube mucho más. Y sí, obviamente, en muy poco tiempo, pues no es posible ver a profundidad muchos temas, o por lo menos de la manera en que muchos docentes universitarios, como en mi experiencia, lo hemos hecho con responsabilidad y con criterio. Sí, y lo otro, y es que hay quienes se quieren graduar, pero de migrantes. O sea, sucede en municipios completos del occidente del departamento donde el muchacho termina su bachillerato porque es una obligación familiar, es una obligación con su papá terminar al menos el bachillerato para irse para Estados Unidos, para España, para Chile, para cualquier lugar del país. O sea, el título es poderse ir de migrante. Sí, sobre todo porque está el espejismo de la migración. Es que me va a ir mejor, ahí así voy a poder. Pero sabes que es un tema muy interesante, Leonel, porque migrante casi que se vuelve una clase social distinta en Colombia y en el mundo, con condiciones distintas y mucho más cuando uno está en otros países. Y es una manera de uno lograr cambiar todo su, digamos, todo su entorno, volver a empezar. Y yo pienso que los chicos no se dan cuenta de lo difícil que es y de las dificultades grandes que tienen los migrantes en otros países y en otras ciudades, porque empiezan a vivir la soledad, la falta de horizontes, un dedicarse por completo al trabajo y no estar realmente disfrutando la vida ni construyendo una vida a futuro con buenos cimientos, basada sobre todo en relaciones familiares y sociales que tengan un gran peso. Y el asunto se complejiza aún más, doctora Lina, porque ni son de allá ni son de acá. Terminan estando como en un limbo, ¿no? Ni, ni se, ni se consideran colombianos, pero tampoco pues son propios de Estados Unidos o de México o donde quiera que se encuentren, ¿no? Sí, hay una hibridación cultural también. Y eso es bien interesante porque en muchas ocasiones la gente dice, no es que yo migro y luego me vuelvo para mi país. Y resulta que cuando se hace el proceso de migración, la gente no toma en cuenta que es que uno está construyéndose a uno mismo todos los días. Entonces uno tiene una parte de su esencia y de su identidad aquí y otra parte en otro lugar. Eh, bueno, cada vez, por ejemplo, ciudades como Pereira están siendo más cosmopolitas y cada vez se están abriendo más a experiencias en que las personas vienen de otros países y nos van contagiando su cultura, su idioma. Mira,
nada más ver que en este momento nos pasa aquí en Pereira, como le pasa a uno en las grandes ciudades de Europa, y es que uno escucha hablar distintos idiomas. Ya está siendo mucho más común que en un restaurante, en una cafetería, uno empiece a escuchar hablar en otros idiomas. Y, por ejemplo, toda la oferta, por ejemplo, de transporte a nivel de las distintas plataformas y de taxis, la gente se está formando en otros idiomas para brindar mejores servicios. Sí, y eso, a eso hay que ponerle cuidado, porque casos se han visto. Uno conoce, por ejemplo, Puerto Vallarta en México, es canadiense, o sea, los almacenes, Canadá se lo ha tomado. Hay una cantidad de canadienses enormes. Uno va a Salento y la mayoría, o la mayoría no, un gran número de almacenes son de propiedad de europeos, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, claro, es una, digamos que toda la población se está mezclando más allá de las fronteras geográficas de los países. Digamos, la posibilidad de migrar está siendo muy grande. ¿Y qué decir en este momento, por ejemplo, de la gentrificación, el fenómeno que tenemos en Pereira de mucha gente que se viene de ciudades más grandes de Colombia porque aquí con lo que vivían en una ciudad grande en estrato 4 viven aquí en estrato 6 tranquilamente. Sí, así Entonces se es. está repoblando y también esto está afectando la cultura, estamos cambiando. Sí. Pero para volver al punto de partida, doctora Lina, preocupante, preocupante que los muchachos no quieran trabajar, no quieran estudiar, no quieran hacer por sus vidas, porque es que el tiempo pasa y no se detiene. Y no es lo mismo cuando yo quiero estudiar y tengo una edad de 20, 30, 25 años, que cuando yo ya sobrepaso los 30, donde ya la pereza y el tema de la edad pesa sobremanera porque mis padres no van a tener la misma edad y entonces me siento inadecuado y eso me lleva a buscar otra excusa para no matricularme, ¿no? Sí, 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 sí. La educación tiene que reinventarse en este momento y tiene que reinventarse por una razón que a mí me parece muy preocupante y que la he dicho en escenarios académicos, y es que en educación el cliente no tiene que tener la razón, porque es que por eso estamos educando y formando sobre ideales. Entonces no es adecuarnos al pedido del cliente, es ver cómo trabajamos en valores, en formar, en todo lo que ha sido pues la tradición de la educación, de los liceos, de las universidades, que tiene que ver con trabajar en los ideales de las culturas. Sí, me llama mucho la atención lo que usted expresa de que en la educación el cliente no siempre tiene la razón, No, porque muchas universidades se acomodan al estudiante y se sí, acomodan al estudiante porque es que les da miedo que éste no regrese, no se vuelva a matricular. Entonces, sí. no, pues al muchacho no le gusta este tipo de docente, entonces hay que cambiar el docente para poner uno adecuado al gusto de los estudiantes. Entonces, eso lleva a que la calidad también de la educación superior haya bajado de manera ostensible, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, esa mirada mercantilista de la educación es un problema muy grande, porque hace que muchos proyectos educativos en universidades y en colegios, y esto es muy doloroso, que las metas que se tenían al empezar a generar pues, empresas de educación bien interesantes, pues se vayan perdiendo en relación a lo que pide el mercado. Y si bien es muy importante contar con el punto de vista del usuario, los padres de familia son fundamentales, la participación de los estudiantes en decisiones, también es importante saber que cuando se tiene una visión o una misión y se le apuesta, pues, digamos, las personas que eligen estos proyectos, a esta misión o a esta visión, son los padres de familia que seguramente somos todos los adultos que sabemos más por velar por el futuro que estamos construyendo en los hijos. Sí, y hay otra situación, el acomodo que buscan los muchachos al pensum académico.
no, es que no me gusta, me gusta la carrera, pero no me gusta esto, no me gusta aquello, yo quiero esto, yo quiero lo de más allá. Resulta que la formación es integral, o sea, hay una carrera, cualquier disciplina, y hay cosas que a uno necesariamente no le gustan, pero que hay que desarrollar, hay que capacitar en eso precisamente para la integralidad del ser humano. Y a mí me llama mucho la atención que en alguna ocasión estaba yo haciendo una maestría y me llamó mucho la atención porque la maestría había varios compañeros que eran docentes y uno de ellos dijo de manera muy orgullosa, dijo, venga, y es que yo para qué tengo que estudiar estadística. Sí, y la estadística, Wow, eh, perdón, me deja ver, sí. Entonces decía, no, ¿para qué yo ver estadísticas? Si es que yo estoy enseñando es geografía. Y bueno, el profesor le dijo, no, pero es que hay que hablar un lenguaje general y hay que... Entonces es como la manera como la gente quiere extraer algo del pensum buscando solamente la carrera, el lenguaje de la carrera y no más, cuando pues el ser tiene que ser integral, ¿no? claro. Y ahí hay una cosa bien interesante, y esto se agudizó a partir de la pandemia, Leonel, y es que casi que todo no, nos permiten decir, si le pongo cebolla, si le quito, si le aumento esto, si le quito, todo personalizado. Y cuando todo es personalizado, entonces el ambiente se adapta a uno no le toca hacer ningún tipo de adaptación. Y es muy importante, sí, hay muchas cosas que no nos gustan o que no se nos facilitan, pero que cuando nos damos la oportunidad de atravesarlas, nos damos cuenta que las necesitamos, que puede que yo no necesite un tipo de matemática avanzado, no así la estadística, porque esa es fundamental para cualquier ser humano, pero un tipo de matemática avanzado en una carrera que elija, pero eso me va a servir para entender lógica, para mejorar mi forma de pensar, para adquirir disciplina, en fin. Entonces, es muy importante saber que no solo todo el mundo se tiene que adaptar a mí, es que yo como ser humano tengo que adaptarme y en la medida en que yo me adapto, gano habilidades. Así ha ocurrido todo a través de la historia. Sí, el facilismo se ha tomado el mundo por y en razón a las redes sociales y salen algunos personajes, como usted lo decía, que han dicho, no, yo no estudié, pero tengo un Lamborghini, tengo un Ferrari, tengo, bueno, cualquier cantidad de carros lujosos, cinco, por ejemplo, hablaba Westcol, que escasamente Sí, tendrá el bachillerato. Entonces, miran, muchos muchachos lo miran desde el punto de vista económico, pero cuando uno se pone a ver, esa persona es tan pobre que lo único que tiene es plata. Así de simple y sencillo. Y yo escuchaba una entrevista a Westcol, me pareció muy interesante. Cuando alguien le preguntó, ¿usted para qué tiene cinco carros lujosos si usted no puede sino utilizar uno? Y dijo, no, es que yo tuve tantas deficiencias, no tenía nada y entonces ahorita quiero llenar esos vacíos. O sea, él ha entendido que esos son vacíos, más que logros, son vacíos que ha querido llenar y que muestra cómo una persona con la cantidad de plata, lo que le ha quedado claro es que tiene más insuficiencia que muchos otros que de pronto no tienen el mismo recurso económico que él posee, ¿no? y ese es el ideal. Entonces, personajes, no hablar de nombres propios, pero que se forjan un estilo de vida así, lo que hacen es crear ideales falsos a los adolescentes, ponerse de referente y la manera en que consiguen grandes capitales es a partir de ese daño tan grande que le hacen a los referentes de otros, ¿sí? Porque les están diciendo que no hay que esforzarse, ¿sí? Que no hay que cultivarse y que lo importante no es ser, sino tener. Y eso se ve no solo en todas las producciones de redes sociales, sino también en la música, que es, digamos, lo que más consumen los adolescentes. Y por eso no es extraño que este tipo de proyecto de vida, que es inmediato, que a veces no toma en cuenta ni siquiera la realidad, Leonel, porque de pronto un chico puede llegar a un nivel así, a un costo muy alto
por ser un mal referente de los demás en un momento dado. Pero todos los chicos no lo logran. Todo el que quiere ser un gran influencer no lo logra. Todo el que quiere apostarle a ser un gran futbolista no lo logra. O sea, es vender un ideal muy falso, ¿sí? Y es importante saber que cuando uno tiene un ideal más asequible y más aterrizado, pues digamos que la vida tiene más certezas, la vida deja de ser tan frágil. Por eso, Leonel, es que uno encuentra en consulta gente muy joven, ¿sí? Con unas depresiones grandísimas y con un muy pobre sentido de vida. Sí, yo conocí en estos días a un muchacho profesional odontólogo, y en un tema de ansiedad, en un cuadro de ansiedad enorme. Y él decía, yo terminé con una aspiración grande de hacer de mi profesión algo para yo vivir y para poder yo suplirle unas necesidades a la familia, y, y, y llevo 8 meses sin trabajo. 8 meses sin trabajo, pero es que hay varias cosas y hay varios factores que yo le digo a la gente, doctora Lina, que usted me va a decir si estoy equivocado o no, pero es que la carrera empieza precisamente cuando usted sale de la universidad. O sea, en la Claro. universidad usted tiene una cantidad de conocimientos teóricos, pero usted sale a trabajar, y es ahí donde pone en funcionamiento la carrera. Por eso no se extrañe si usted terminó y está ganándose el mínimo. No se extrañe, pague el precio, pague el precio y desarrolle sus potencialidades. Aquello que le ayudaron a formar en la universidad, póngalo en práctica para poder salir adelante y conseguir lo que usted necesita. Lo que pasa es que es mirar con objetividad. Lo que si yo quiero es llegar de una vez y alcanzar lo que otros ya tienen, no me detengo a pensar que ese otro tiene, pero porque hizo todo un trabajo previo. Tuvo que pagar un precio, tuvo que sacrificarse, tuvo que vivir un momento difícil en su vida hasta después alcanzar lo que pretendía. Pero esa es una tarea dura, pero no imposible de hacer. Ujú. Y sobre todo algo, es ese inmediatismo, ¿sí? Ese inmediatismo. Y hay muchas personas en este momento que han estudiado una carrera, la quieren, son apasionados, les gusta, pero no están dispuestos a buscar, ir, llevar, tomarse el tiempo, a que les digan que no, que es lo que nos dicen a todos. O sea, para uno lograr un sí, tiene que encontrar muchos no. Y tiene que ser persistente y demostrar que puede y ser capaz de destacarse entre los demás. Así funciona la vida. Entonces ellos no están dispuestos, entonces rápidamente dicen, ah, no, entonces no trabajo en esto, trabajo en otra cosa que sí me da dinero inmediato. Claro. Cuando empieza, y entonces es ahí donde busca allí, busca allá, busca más allá, y nunca va a encontrar. De esa manera nunca va a encontrar, por más que busque, no. Usted tiene que es poner su bandera allí para decir, a partir de ese momento voy a empezar a trabajar por este propósito, por este objetivo. La mayoría de la gente que tiene éxito no empezó haciendo lo que le gustaba. Y yo pongo un ejemplo, le ponía un ejemplo a los muchachos en la universidad, cuando yo enseñaba comunicación. Y yo les decía, Hernán Peláez, uno de los más grandes de los grandes del periodismo deportivo en el país. ¿Qué fue él? Ingeniero químico. Eso fue lo primero que hizo. Y en eso primero trabajó. Vino a encontrarlo ya después, lo que realmente le dio la fama, el dinero, el reconocimiento, lo vino a conseguir después. Pero empezó probando, probando. César Augusto Londoño, pues a mí no me gusta, pero tiene su gente que lo admira. Primero, arquitecto, era arquitecto. Y luego, ¿qué pasó? No le llenaba la arquitectura y se fue donde Javier Giraldo Neira para que le enseñara periodismo deportivo. Y ahí está. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Gosaín. Juan Gosaín no fue periodista de academia. Juan Gosaín no estudió en una facultad de comunicación social. Juan Gosaín tenía, creo que era contador. Entonces, listo, y después se metió a lo que realmente le dio fama y el dinero. Así, pero por pilas, vea, por montones de ejemplos le podrían poner. Lo que pasa es que la gente cree que ya terminé la carrera, me pusieron la toga, la tiré al aire y cuando cayó la toga a mis manos ya tengo empleo. No,
Eso no es así, eso no funciona de esa manera. Y ya estoy lleno, ya estoy tapado de plata. Tengo que llevar el primer camionado en tomarle la RIP porque ya el banco me está esperando todos esos recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Es trabajar sobre eso, sobre el proceso, no ser tan inmediatista, es un proceso y es ir viviendo cada parte del proceso. Mucho que ver la familia ahí, ¿no? Tiene que ver mucho la familia, el acompañamiento de la familia y sobre todo aterrizar, venga, y usted tiene que sufrir, no, pero ¿cómo así que mi muchacho con una hoja debajo del brazo, una hoja de vida? No, hágalo, hágalo. Eso no le va a quitar absolutamente nada, ¿no? Sí, y eso lo hicimos todos. Ahora, en este momento ya no es una hoja de vida debajo del brazo, ahora es mande perfiles Sí. a LinkedIn, y a otras plataformas y mándelos, ¿cuántos? Montones. Y vaya cuántas entrevistas, a muchas. Es más, en cada una que le dicen que no, se aprende algo. Sí, Y claro. es aprender tolerancia a la frustración. Así es, esa es la expresión, tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, sí, que es como se forma el carácter, obviamente. Claro. Medida que con esos no va construyendo uno esa tolerancia, ¿cierto? Sí, claro que sí. Pero ese no se lo tiene que enseñar en la casa. La casa cuando le dice a uno, Claro, no, no, y es lo no, primero, mira, y es muy importante, es lo siguiente, esos modelos de crianza donde los papás dicen, no, es que como yo no tuve, yo a él sí le doy todo. ajá, Y yo le decía, venga, un momentico, la equivocación grande. usted sí tuvo, usted tuvo necesidad, pues esa necesidad le enseñó a esforzarse. Usted tuvo que competir porque todo no era para usted solo. Eso le enseñó que tenía que dar un paso más. Usted tuvo carencias y dice que a los hijos hay que criarlos con un poquito de sed, un poquito de hambre, un poquito de frío, porque es que es la manera en que evolutivamente los seres nos transformamos. Sí, es que interesante. Doctora Lina, sea esta la oportunidad para felicitarla por su cumpleaños. Está muy bonita, muy elegante. Me imagino que ya recibiendo regalos, ¿no? Sí, señor, toda la semana. La gente que me rodea es maravillosa. Muchas gracias. Sí, es mi cumpleaños 59 y estoy muy feliz. Muy feliz. He recibido llamadas, regalos, invitaciones, en fin. Yo pienso que uno en estas fechas se da cuenta de lo que ha construido Así es. Y nos y es conocimos una cosa muy bonita. y nos conocimos hace muchos años, Lina, ¿no? Sí, claro. Bueno, cómo no. Un abrazo y todo mi reconocimiento y agradecimiento por lo que nos ayuda a poner en el contexto este tipo de temas que nos encantan. Nos encanta el tema de la familia, de la juventud. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que ser eso, formadores, ayudar a formar a una sociedad que está despabilada. Perdónenme que lo diga de esa manera, están despabiladas, o sea, despabilada mirando como un ventilador para lado y lado y no se fija su mirada hacia un norte. Hay que ponerse muy en consonancia con una realidad del mundo que no es imposible de vivir. Todos los momentos han sido difíciles para nosotros, para todos. Hoy las dificultades están centradas en otras cosas, pero para nosotros no ha sido fácil la vida, ¿no? Y de eso se trata, del esfuerzo, ¿sí? Y de mirar atrás diciendo, en esto aprendí esto, aquí me equivoqué, aquí me pasó esto, y es lo maravilloso. Y yo pienso que todas las personas que hemos logrado estudiar lo que nos gusta, trabajar en lo que nos gusta, que es realmente un privilegio, tenemos esa responsabilidad social y es de devolverle a los otros y a la vida parte de eso que han sido los privilegios que hemos tenido, que además no los hemos construido con esfuerzo. Mil gracias, Lina, muy amable, un abrazo, feliz día, feliz Un cumpleaños. abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Lina, ella es Lina Osorio Izaza, psicóloga. Ella es especialista en educación sexual. Estuvo aquí con nosotros en Café Caliente Noticias. Enfóqueme con esta, por favor. Yo paso para esta otra cámara. Les decía que, porque aquí quedo como de lado. Entonces les decía que, pues hoy hemos querido hacer este análisis por varias razones.
La razón fundamental es que hay muchos, muchos muchachos y muchachas que hoy día no saben qué hacer con su vida. Y lo peor del caso es que llegan a un momento de desesperación que los lleva a cometer muchísimos errores. No hay que desesperarse. Todos tuvimos que pagar el precio. Nuestros padres, nuestros antepasados tuvieron que vivir sus propias afugias, sus propias necesidades y sus propias frustraciones. Ayudémosle a los muchachos, no evitándole las frustraciones, no, ayudando a fortalecer su carácter para que asuman las frustraciones con total entereza y entendiendo que ellas hacen parte de su crecimiento personal.